Sí, Padre amado, gracias por estos momentos, Señor, que podemos estar juntos en tu presencia. Queremos alabarte de todo corazón. Sabemos que somos pecadores, pero que tú has provisto para nosotros todo lo necesario en Cristo Jesús para que podamos ser perdonados y aceptados, adoptados como hijos tuyos y bendecidos con toda bendición espiritual en él. Señor, con corazones agradecidos venimos a tu presencia para alabarte, para adorarte en espíritu y en verdad y para poner en tus manos este culto. Te pedimos que lo digas todo por tu espíritu, que sea para tu gloria, que sea para la edificación de todos los que estamos aquí congregados en tu nombre. También te pedimos por todos aquellos que queriendo estar, o en todo caso pues con ese deseo que no han podido venir por razones de salud de otros hijos. Señor, pedimos que tú bendigas a todas estas personas, también aquellas que se han enfriado espiritualmente. Les encomendamos a ti y pedimos que tú les hables al corazón y que estén aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. No es normal ni conveniente que el predicador diga nada sobre su mensaje, pero en esta tarde me veo obligado, por lo menos, a dar una pequeña pincelada. Este mensaje ha estado por casi 30 años en el cajón, no del olvido, sino de los recuerdos muy recientes. Este mensaje el Señor me lo dio a mí personalmente en una época en que pasaba una crisis muy fuerte a nivel personal, familiar, etc. Y a lo largo de estos 30 y largos años que ha estado, no en el cajón, sino muy cerca de mí, porque casi siempre los mensajes los tengo a mi espalda, o sea que no hay ni un metro. Pero cada vez que he intentado cogerlo y poder predicarlo, ha abierto nuevas ventanas en mi vida. No ha habido rescoldos, no ha habido brasas que se han encendido, pero sí que Dios ha abierto ventanas en las cuales todavía yo tenía que dejar penetrar la luz. La historia, como veis, es muy sencilla. Jesús se manifestó un día a 7 de sus discípulos, los cuales, después de haber resucitado él de los muertos, todavía preocupados por todo lo que había acontecido en Jerusalén, capitaneados y un poco, que diríamos, empujados por Pedro, él dijo: yo me voy a pescar. Y ellos dijeron: pues nosotros vamos contigo.
Cuando amanecía, se les apareció un hombre en la playa que ellos al principio no reconocieron como Jesús. Que les digo si tenían algo para comer. Ellos le respondieron: no, no tenemos nada, no hemos pescado nada en toda la noche. Él les dijo: echad la red al otro lado, a la derecha de la barca, y hallaréis. Tal fue la cantidad de peces que seguramente eso hizo que sobre todo el discípulo a quien Jesús amaba fuera el primero en darse cuenta quién era el Señor, el que les estaba hablando desde la playa. Una vez llegaron a la orilla, estaban preparados unos peces, un poco de pan, y Jesús les dijo: traed más peces para que podamos almorzar. Esta era la tercera vez, como hemos leído, que Jesús se aparecía a sus discípulos. La primera vez que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos, a todos en conjunto, o a la mayoría de ellos, fue la misma noche de su resurrección. Si sois tan amables, me da el reflejo en los ojos y me molesta. Apaga. Muchas gracias. Es que este no, pero aquel sí. Gracias. Como decía, fue la primera noche en que Él había resucitado. Los discípulos estaban en una casa en Jerusalén y estaban todos muy preocupados por miedo a los judíos. Él se acercó a ellos y lo primero que les dijo es: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho de esto, les mostró sus heridas para que vieran que Él era Jesús. La segunda vez que se apareció a los discípulos fue por amor a Tomás, que no se encontraba la primera vez. Y cuando estuvo también entre medio de todos los discípulos, incluido Tomás, Jesús le dijo: pon tu dedo en mis heridas y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cree. Sin embargo, en esta tercera ocasión, a pesar de que hay más discípulos, de dos de ellos no se nos dicen los nombres, Jesús tenía un interés personal en Pedro. El interés de Jesús era solamente en Pedro, a pesar de que el resto de discípulos también participaron de todo el relato y de toda la conversación que Jesús tuvo con ellos. Después de comer, seguramente esa fue una de las comidas más silenciosas que tuvieron los discípulos con el Maestro. Yo me imagino que por lo menos la primera parte de la comida que hubo antes del apresamiento del Señor Jesús y antes de que ocurriera la pregunta o lo que dijo Jesús, que uno de ellos le iba a entregar, sería alegre. La celebración de la Pascua era una fiesta alegre. Pero aquí supongo que hubo más silencio que palabras. Como en otras veces ocurría y con otras personas, Jesús rompió el hielo con tres preguntas que en principio, si no las hubiera hecho Jesús, diríamos que eran impertinentes. Se dirige a Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? Seguramente aquello fue un impacto para el discípulo Pedro y seguramente también para los demás. Pero todavía no se habían repuesto y Jesús vuelve otra vez a plantearle otra pregunta a Pedro: ¿me amas? Y a esta segunda pregunta, sin casi espacio de tiempo para reaccionar, una tercera: ¿me amas? Es de desear que al meditar en cada una de estas preguntas que Jesús hizo a Pedro, también nosotros realmente podamos considerar con honestidad cómo es nuestro amor hacia el Señor, cómo es nuestro quebranto si necesitamos ser realmente restaurados y si realmente nuestro servicio
tiene que ser renovado. Consideremos en primer lugar la primera pregunta. ¿Me amas, Simón, hijo de Jonás? ¿Me amas más que estos? Seguramente el que no conoce el Evangelio diría, seguro que Jesús lo que trata es de enfrentar a unos con otros, a enfrentar a Pedro con el resto, pero nada más lejos. Lo que trata el Señor Jesús de hacer con Pedro es que reflexione, que piense realmente en la clase de amor que le tiene. Y que por un momento, aunque parece que lo enfrenta con el resto de discípulos, él piense en todo lo que había ocurrido antes de este momento. El impulsivo Pedro, cuando Jesús en una de las ocasiones le dice: tengo que ir a Jerusalén y allí seré apresado, entregado a los gentiles, muerto, crucificado y al tercer día resucitaré. Y Pedro no se anda con chiquitas, se adelanta a todos y les dice: mira, Señor, aunque todos te abandonen, aunque todos te dejen, yo te seguiré, yo iré contigo y si es preciso, moriré contigo. El espíritu de Pedro estaba realmente despierto, estaba vivo. Como luego sabemos, la carne era débil. Es cierto que cuando Jesús fue apresado, el único que lo defendió fue Pedro. De una manera que Jesús le tuvo que censurar, pero fue el único que dio la cara por su maestro. También es cierto que juntamente con el apóstol Juan, que le permitió o le dio ocasión para poder entrar dentro de la casa de Caifás, el sumo sacerdote, parece ser que Juan como mínimo tenía mucha relación con algunos de los de la casa. Es cierto que Pedro fue, juntamente con Juan, el único que siguió al maestro, los demás huyeron. ¿Y por qué no pensar entonces, Señor, solo yo te quiero, solamente yo te amo? Solamente yo te sigo, el resto te han dejado todos. Bueno, está Juan, ese discípulo que tú amas, también él te sigue. Pero yo soy el único que realmente te sigue. Simón, hijo de Jonás. Jesús no emplea el nombre que le había puesto. No le dice Petrus, piedra, roca, sino le dice Simón, hijo de Jonás. Y con este nombre le está diciendo: no eres la roca que yo te puse por nombre, eres todavía Simón, hijo de Jonás. Todavía hay en ti mucha debilidad, todavía hay en ti mucho del Simón, que no es una roca, que más bien parece arena. ¿Me amas más que estos? Y el término que utiliza el Señor Jesús es agapos me amas, y es el término con el cual Dios dijo al pueblo de Israel cómo le había de amar. Ese es el amor que Dios demandó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Oye, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un amor íntegro, es un amor total. Es un amor que engloba toda nuestra personalidad, no nos da resquicio. No podemos amar a Dios con nuestra mente solamente. Todo lo que podamos saber en nosotros de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios tiene que entrar a nuestro corazón, tiene que penetrar en nuestro corazón, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón. Esta era la clase de amor que Dios demandó a Israel y que estaba Jesús demandando a Pedro. Con todas tus fuerzas. Mente, atesorarlo en el corazón, mover la voluntad. Con todas tus fuerzas. Con seguridad no sabemos el tiempo que Pedro se tomó para responder al Señor, pero es posible que se tomara bastante tiempo. Y al final él, como encontramos en el versículo 15,
Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero el término que emplea Pedro no es el de agapes o agapos me, sino el fileo. Es el término que se utiliza o que se utilizaba en hebreo para esas relaciones entre familiares, entre padre e hijos, o también interpersonal. Por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, te quiero. Este es el término que utiliza Pedro. No se atreve a decir el agapo. No se atreve a considerar que él tiene ese amor que Jesús le está demandando y que Dios había demandado al pueblo de Israel. Qué bien conocía Jesús a Pedro. Sabe lo que está pasando. Sabe la convulsión que le ha creado con esa pregunta. Pero Jesús lo ama. Jesús quiere restaurarlo. Jesús quiere realmente que vuelva otra vez a ser ese discípulo por el cual él ha orado para que su fe no falte. ¿Y qué le dice? En presencia del resto: apacienta mis corderos. Literalmente, mis corderitos. El corderito es un animal que no llega prácticamente al año. Es torpe, no sabe prácticamente moverse, tiene que dársele alimento. Y con esta respuesta de Jesús le está diciendo: si tú, después de 3 años, todavía no puedes saber qué clase de amor tienes hacia mí, que todavía piensas que tienes un amor fileo, ¿qué ocurrirá con esos corderitos, esos que son tiernos en la fe, esos que realmente todavía cojean, todavía no saben buscarse el alimento? Apacienta mis corderitos. Esto nos lleva a una primera reflexión. ¿Qué ocurriría si Jesús nos dijera: me amas más que estos? No tenemos ningún derecho a juzgar al hermano. No tenemos ningún derecho a pensar que nosotros amamos más al Señor que el hermano. El Señor demanda a cada uno de nosotros amor, indiscutiblemente, ese amor agapado. Pero cada uno es responsable de ese amor. Y ni tú ni yo somos nadie para juzgar a nuestro hermano. Quizás antes habríamos de quitar la viga de nuestro ojo para luego quitar la paja del ojo de nuestro hermano. ¿Te redarguye o nos redarguye la conciencia cuando nos damos cuenta que hemos menospreciado al hermano? Es que este hermano, lleva tanto tiempo la palabra del Señor en estudios, en esto, y todavía no sabe el ABC. Y nos ponemos como jueces. Y pensamos que solamente nosotros estamos en disposición de poder realmente amar al Señor. Pero claro, puede ocurrir también en nuestra vida que nosotros, cuando oímos que el Señor nos dice: si me amas más que estos, estemos pasando por una crisis profunda. Hayamos sido derrotados, hayamos sido revolcados. Porque Pedro, cuando vio lo que ocurría con su maestro, pensó más en su vida que en el amor que le tenía a Jesús. Juan, Francisco, María, Marta, lo que queráis, poned cualquier nombre. Y pensad por un momento que es Jesús el que os dice: ¿me amas más que estos? Puedes mirar a tu hermano y a tu hermana alrededor tuyo. Pablo, en una de sus epístolas, dijo: no tengáis más
manera de miraros a vosotros mismos o un pensamiento más elevado de vosotros mismos que el que habéis de tener. Y como decía en otra de sus epístolas, tened a vuestros hermanos como superiores a vosotros mismos. Este es el verdadero amor. Este es el verdadero amor hacia el hermano cuando nosotros nos comparamos con ellos. Por segunda vez, Jesús se dirigió a Pedro. Y ahora ya no le dijo, me amas más que estos, sino sencillamente, ¿me amas? Agapaos, ¿me? Le vuelve a decir exactamente. Ahora no pienses en el que tienes al lado. No pienses en aquellos a los que quizás has juzgado. Ahora, mírate a ti mismo y piensa si me amas con ese amor que yo estoy demandando de ti, ese amor total. Ese amor que tiene que ver con lo que pensamos o conocemos, pero que tiene que atesorarse en el corazón y que tiene que mover nuestra voluntad. Qué penetrante puede ser la palabra del Señor. Es como una espada de dos filos. Yo no sé lo que pensáis vosotros. Yo sí que he estado en el lugar de Pedro y he estado en esta segunda ocasión. Y se han conmovido todas mis entrañas, porque Él conoce mis pensamientos. Y Jesús dice, el que me ama guardará mis palabras. No solamente el que me dice, Señor, Señor, es mi discípulo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. De nuevo volvería a esos pensamientos de todo lo ocurrido desde la noche de la cena pascual hasta la crucifixión de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Simón Pedro? Porque Jesús le ha vuelto a recordar que todavía es Simón Pedro. Todavía no ha llegado al fondo de esa reflexión y esa cura que Jesús quiere que ocurra en su vida. Porque el amor de Jesús siempre tiende a curarnos. Señor, sí, tú sabes que te quiero. Y vuelve a emplear el mismo fileo. Tú sabes que te quiero. Y es como si fueras mi hermano, mi padre. Pastorea mis ovejas. Literalmente mis ovejitas. Son mayores estas. Estas ya saben moverse, saben dónde, huelen muy bien la hierba, salen a buscarse el alimento, pero son animales torpes, que se asustan inmediatamente. Que cualquier ruido que oyen, salen a la desbandada. Hemos tenido ocasión, mi esposa, Josefina, vosotros la conocéis muy bien, y yo, de ir por la Cerdaña durante muchísimos años. Y allí hay muchos rebaños. Cualquier ruido anormal, como puede ser un trueno, las esparce en un momento. Suerte que el pastor las llama por su nombre y vuelven otra vez a reunirse. Pastorea a mis ovejitas. El pastor no solamente debe velar y guardar el rebaño, tiene que buscar buenos pastos, buena agua, tiene que realmente no solamente alimentarlas, sino también defenderlas. En un sentido tiene que poner en peligro su vida por sus ovejas. Y esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Qué incómodas son las preguntas, ¿verdad? ¿No os ha ocurrido nunca a vosotros que alguien os esté hablando y en un momento determinado, ¿me escuchas? Y si vuelve otra vez, ¿me escuchas? Yo francamente me incomodo, porque a lo mejor hago cara de despistado, pero estoy escuchando.
Y a pesar de que no digo nada, me incomoda. Ahora imaginaros, Pedro, con todos los 6 discípulos, el resto que seguramente estarían expectantes, y esta segunda pregunta de Jesús. ¿Quién no ha sido impetuoso? Jesús, si esta es tu situación, si esta es nuestra situación, Jesús nos tiende su mano, quiere restaurarnos, quiere andar con nosotros. Quizás nosotros, después de pensarlo mucho, decimos como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Finalmente, por tercera vez, Jesús se dirigió a Pedro. Y ahora vuelve a decirle: Simón, hijo de Jonás. Pero ahora no le dice agapusme, ahora le dice fileo. ¿Me ama? ¿Me quieres? Qué impacto, ¿verdad? Qué impacto para Simón Pedro. Ahora Jesús ya no le dice si tiene ese amor total en su vida, sino ahora le dice si le quiere como a un hermano, como a un padre o como a un hijo. Y seguramente le volvió a ocurrir lo que en la primera ocasión que Jesús le hizo a la pregunta, tardó en contestar. Porque la contestación de Pedro es una contestación muy meditada, que tiene que buscarse muy en lo profundo de cada corazón de uno. No puede contestar sí te quiero. Él tiene que rebuscar realmente y ir sospesando todas las situaciones por las que ha pasado. Después de un largo silencio, él dice: tú, Señor, lo sabes todo. Tú conoces mi corazón, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Y Jesús vuelve a tenderle la mano, vuelve a tratar de rescatar y de restituir a su servicio a su siervo. Él quiere que Pedro sea realmente el que sostenga al resto de los discípulos, porque esa fue lo que le dijo Jesús: yo he rogado para que tu fe no falte, pero luego, cuando haya todo pasado, ve y cuida de tus hermanos. Sí. Ahora vuelve a confiarle otra vez a las ovejitas. Le confía a los corderitos y a las ovejitas. Qué bien, cómo aprendió la lección Pedro. No en balde él escribe en su primera epístola algo que refleja y resume toda, para mi entender, toda la experiencia que sufrió Pedro en esas 3 preguntas de Jesús. Porque él escribe: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, a las ovejitas y a los corderitos, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no creyendo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, pensando que uno es el dueño y señor de las ovejas o del rebaño, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para mí este pasaje de Pedro que escribió en su primera epístola recoge, resume todo, porque Pedro en realidad ya no cuidó a la grey por fuerza, lo hizo voluntariamente, se ofreció voluntariamente al Señor. No lo hizo por ganancia deshonesta, sino realmente con ánimo pronto. No lo hizo como teniendo señorío, sino como siendo un ejemplo para la grey.
No quiere decir eso que fuera perfecto Pedro, pero su testimonio está ahí. Él ya es anciano cuando escribe esto y no ha olvidado a su maestro. Él sabe que el príncipe de los pastores, que él tiene que dar cuenta a su Señor del trabajo y la responsabilidad que le ha dado. Cuando he escuchado en un mensaje, en una conversación, leyendo la palabra del Señor, por primera vez un mandato del Señor o algo que había de cambiar en mi vida, he pensado, bien, esto está muy bien. Cuando lo he oído por segunda vez, he pensado, quizás olvidé algo. Pero cuando lo oigo por tercera vez, en distintas circunstancias, me entra temblor y temor, porque seguramente no he entendido y he olvidado totalmente lo que Dios ha querido, o en realidad, sabiendo lo que tengo que hacer, no lo he hecho. La tarea de cuidar a la grey de Dios no es solamente de pastores y líderes, ancianos de una iglesia o diáconos, es una tarea de todos. En esta labor estamos llamados todos nosotros. Estamos llamados a cuidar de las personas que son nuevas en la fe. Esas personas que realmente hace poco que están de creyentes. Las que han perdido algún familiar o han perdido el trabajo o están enfermas. Necesitan consuelo. Eso también es cuidarse de la grey de Dios. Es verdad que también en nuestras congregaciones hay ociosos, hay quien no da un palo al agua, hay débiles en la fe, hay algunos que nunca están con el ánimo dispuesto para trabajar y hacer nada para el Señor. También de estos hemos de cuidar. Y cómo no, de aquella persona o aquellas personas que vienen por primera vez o por segunda vez o por tercera vez a nuestras iglesias. Tenemos la obligación de cuidarnos a quién conocen, con quién vienen, qué les parece la palabra del Señor o lo que han oído. Esa es nuestro servicio, esa es la labor que como creyentes tenemos. Seguramente alguien que todavía no es del Señor estará pensando, bueno, esto el Señor se lo dijo a Pedro, que era un creyente, a uno que Dios había hecho pescador de hombres. Pero el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que hace poco que ha resucitado, cuando habla y conversa con los discípulos, es el mismo Jesús que murió y resucitó por ti y por mí. Es el mismo Jesús que en la noche, en la celebración de la Pascua, dijo, esta es mi carne y esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados de muchos. Este es el Jesús que seguramente un día te dirá, ¿me amas? Y tendrás que responder. Podemos pensar que seguramente el tiempo, podemos dejar pasar cierto tiempo, pero Jesús, cuando estuvo hablando con Pedro, le dijo y le pidió una respuesta inmediata. No valía solamente con decir, sí te quiero, por segunda y tercera vez. Las palabras de Jesús a esas palabras de Pedro fue, sígueme, sígueme. Y esto lo hemos de hacer los que somos creyentes y los que no son todavía del Señor. El llamamiento de Jesús es este, sígueme. Quizás podríamos concluir esta reflexión con las palabras que encontramos y que se han leído en el Salmo 19.
¿Quién podrá entender sus propios errores? Errores los tuvo Pedro, errores los tenemos cada uno de nosotros. El salmista decía: líbrame de los que me son ocultos. Este fue el clamor de Pedro, cuando él le dijo: sí, Señor, tú todo lo sabes. Eso fue un grito de Pedro hacia el Señor: líbrame de los que me son ocultos. Presérvanos, Señor, de las soberbias, de creernos superiores a nuestros hermanos. Que no se enseñoreen de cada uno de nosotros nuestras propias soberbias, porque entonces, cuando realmente reconozcamos que hemos fallado y hemos pecado, es entonces cuando estamos en disposición de ser íntegros y estar limpios de gran rebelión. Solamente así podremos decir: sean, Señor, gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y ojalá en esta tarde todos los presentes pudiéramos decir: oh Señor, tú eres roca mía y mi Salvador. Que el Señor nos bendiga.